¿Cuál es la diferencia esencial que existe entre un acto jurídico unilateral y bilateral y un contrato unilateral y bilateral? Eso es lo que vamos a responder el día de hoy con este video, porque un asunto muy preguntado en examen de grado y que genera mucha confusión a la hora de responder es el criterio clasificatorio para distinguir entre acto jurídico unilateral y bilateral y contrato unilateral y bilateral, y la relación que existe entre estos, la relación de género-especie que existe entre estos. A continuación se los voy a responder en este video. Entonces, para estudiar la clasificación del acto jurídico, lo que les mencionaba en el video anterior es que el acto jurídico no se clasifica legalmente, sino que es el contrato el que se clasifica legalmente. Las clasificaciones de acto jurídico son siempre doctrinarias. La primera gran clasificación de acto jurídico es acto jurídico unilateral y acto jurídico bilateral. Importante tener claro cuál es el criterio clasificatorio de esta clasificación. ¿A qué atendemos para clasificar el acto jurídico en unilateral y bilateral? Atendemos al número de voluntades que se manifiestan en el acto. Entonces, el acto jurídico se clasifica en unilateral o bilateral en atención al número de voluntades que se manifiestan en el acto. Cuando se manifiesta la voluntad solo del autor, es decir, una voluntad, se llama acto jurídico unilateral. Cuando se manifiesta la voluntad de dos o más partes, estamos en presencia de un acto jurídico bilateral. Importante señalar que cuando se habla del acto jurídico unilateral no podemos hablar de partes. En un acto jurídico unilateral no existen las partes, solamente existe un autor, que es el autor de esta voluntad. Si queremos definir el acto jurídico unilateral, podemos señalar que es una manifestación de la voluntad del autor destinada a producir consecuencias jurídicas amparadas por el ordenamiento jurídico. Pero siempre hablamos solamente de autor, porque se manifiesta una sola voluntad. Importante señalar que esta voluntad puede estar integrada por una persona y se llama simple o individual, o puede estar integrada por varias personas, que sería un acto jurídico unilateral complejo o colectivo. Por ejemplo, típico ejemplo de acto jurídico unilateral, hablamos del testamento. Pero el testamento en nuestra legislación prohíbe los testamentos mancomunados. Por lo tanto, siempre se trata de la voluntad de una sola persona. Por consiguiente, será siempre un acto jurídico unilateral simple o individual, el testamento. Lo mismo con el reconocimiento de un hijo. No se puede reconocer un hijo por varios padres, puede ser reconocido por la madre y por el padre, pero son actos jurídicos unilaterales diferentes, diversos. La oferta, la aceptación de la oferta son actos jurídicos unilaterales. La renuncia a un derecho, como lo señala el artículo 12 del Código Civil, es un acto jurídico unilateral. Ahora bien, cuando hablamos de acto jurídico unilateral, colectivo o complejo, estamos hablando de que la voluntad del autor es manifestada por varias personas, pero es una misma voluntad expresada por varias personas, como por ejemplo en una sociedad o en una comunidad. Si una comunidad hereditaria desea vender un inmueble que ha heredado, la comunidad hereditaria hace una oferta y esa oferta es una oferta unilateral, sigue siendo un acto jurídico unilateral. Sin embargo, esa manifestación está integrada por varias personas. Esa voluntad está integrada por varias personas, lo cual no significa que no se trate de un autor. El autor viene a ser la comunidad hereditaria y por consiguiente sigue siendo un acto jurídico unilateral. Ahora, vámonos a la materia importante. Acto jurídico dijimos que era bilateral cuando manifiesta la voluntad de dos o más partes, con intereses contrapuestos en este caso. Otra forma de llamar el acto jurídico bilateral, muy importante y muy mencionado, es convención. ¿Qué es una convención? Una convención es un acto jurídico bilateral. Es exactamente lo mismo. Son términos sinónimos. Nuestro Código Civil, en el artículo 1438,
comete un error porque hace sinónimo el término contrato de convención. Pero la relación que existe entre contrato y convención no es una relación sinónima, sino más bien es una relación de género-especie. La convención es sinónimo del acto jurídico bilateral y la convención o acto jurídico bilateral es la manifestación de voluntad de dos o más partes tendientes a crear, modificar, transferir, transmitir, o extinguir derechos y obligaciones, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de acto jurídico bilateral, estamos hablando de una convención, pero la relación que existe entre convención y contrato o acto jurídico bilateral y contrato es una relación de género-especie. Este es el género y el contrato aparece recién aquí, porque cuando la convención crea derechos y obligaciones, aparece el contrato. El contrato es aquel acto jurídico bilateral o convención que crea derechos y obligaciones. Ahora, las convenciones no siempre crean derechos y obligaciones. La convención o el acto jurídico bilateral puede tener distintos efectos. Puede ser modificar, transferir, transmitir, extinguir derechos y obligaciones. Como por ejemplo, convenciones modificatorias por excelencia, las capitulaciones matrimoniales, se da mucho como ejemplo. Los pactos del artículo 1723 para cambio de régimen matrimonial. Las modalidades por excelencia son convenciones, son acuerdos de voluntades de dos o más partes tendientes a modificar los efectos del acto contrato. Una convención, por ejemplo, que transfiere derechos y obligaciones sería por excelencia la tradición. La tradición, nosotros la estudiamos en bienes como un modo de adquirir el dominio, pero tiene una doble naturaleza jurídica, porque la convención también es un acto jurídico bilateral que transfiere derechos y obligaciones. Asimismo, podríamos decir que también extingue derechos y obligaciones, la tradición, y por eso se asemeja al pago, materia que vamos a ver cuando revisemos obligaciones, pero estas son típicas preguntas de examen de grado que es importante tener claro al momento de responder. No podemos confundir nunca la noción de contrato con convención. Aquí hay un mundo de separación. Y una convención extintiva, por ejemplo, sería el pago o sería la resiliación por excelencia, entre otras. Ahora, el contrato en el artículo 1439 puede clasificarse a su vez en unilateral o bilateral. Pero acá el criterio clasificatorio de contrato unilateral y bilateral no tiene nada que ver con el acto jurídico unilateral, porque sabemos que el contrato va a ser siempre un acto jurídico bilateral, porque un contrato requiere a lo menos dos partes, a lo menos dos voluntades, la voluntad de dos partes que se manifieste con intereses contrapuestos. Ahí estamos en la presencia de un contrato. Pero el artículo 1439 clasifica, la primera gran clasificación de contratos es en contrato unilateral y bilateral. ¿Cuál es el criterio clasificatorio? El criterio para clasificar el contrato en unilateral y bilateral es el número de partes que se obligan, ¿ya? En un contrato unilateral siempre habrán dos partes a lo menos. Se manifiesta la voluntad de dos partes, pero es una de ellas que se obliga para con otra que no contrae obligación alguna. En el contrato bilateral se manifiesta la voluntad de dos partes. Estas dos se obligan recíprocamente, ¿ya? Entonces hablamos de contrato unilateral cuando una parte se obliga para con otra que no contrae obligación alguna, como señala el artículo 1439, y bilateral cuando ambas partes se obligan recíprocamente. Demos ejemplos de contratos unilaterales y bilaterales. Contrato bilateral sería, por ejemplo, la compra-venta, sería generalmente la promesa, es un contrato bilateral. También el contrato de arrendamiento por excelencia son contratos bilaterales, o sea, dos partes se obligan recíprocamente. El arrendatario se obliga para con el arrendador para con el arrendatario, el comprador se obliga para con el vendedor para con el comprador. Pero en los contratos unilaterales, si bien se manifiestan dos voluntades, solo una de ellas se obliga, como por ejemplo en el comodato. El comodato es el préstamo de uso. Por ejemplo, si alguno de ustedes viene a mí y me dice: María Jesús, ¿me puedes prestar tu código civil? Yo le digo: ok, toma, aquí está mi código civil. Se manifiestan dos voluntades. La voluntad del comodante de querer
hacer el préstamo al comodatario y la voluntad del comodatario de recibir esta cosa en préstamo. Entonces hay dos voluntades que se manifiestan, por lo tanto tenemos un acto jurídico bilateral. Pero en este acto jurídico bilateral será una de las partes quien se obligue. ¿Y quién se va a obligar? Se va a obligar solamente el comodatario. Ustedes se van a obligar cuando yo les presto mi Código Civil, se van a obligar a restituirlo cuando terminen su uso, a cuidarlo y conservarlo. ¿Se entiende? ¿Por qué? Muchos podrían pensar, pero si tú consientes en esto, tú te estás obligando a entregar el código. Y esto no es así porque el comodato es un contrato real que se perfecciona por la entrega. Entonces, cuando yo hago entrega del Código Civil a ustedes, en ese momento recién el contrato se encuentra perfecto. Pero lo que yo hice al entregarlo no fue una obligación que emanó del contrato, porque el contrato recién se está celebrando. Fue el perfeccionamiento del contrato. Y ahora, en este contrato en que ustedes son el comodatario y yo soy el comodante, ¿quién se encuentra obligado? Solamente el comodatario a restituir el Código Civil cuando terminen de usarlo. Esa es la gran diferencia entre un contrato unilateral y bilateral. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque es muy importante nunca confundir las nociones de contrato unilateral con bilateral con acto jurídico unilateral y bilateral. El contrato, ya sea unilateral o bilateral, es siempre un acto jurídico bilateral de convención. La relación que existe entre ellos es una relación de género-especie. El género es la convención o acto jurídico bilateral y una especie de convención o acto jurídico bilateral va a ser el contrato. Lo mismo acá, el contrato respecto de cuántas partes se obligan se va a clasificar en unilateral y bilateral. En cambio, el acto jurídico se clasifica en unilateral y bilateral en atención al número de voluntades que se manifiestan en el acto o contrato. Unilateral se manifiesta la voluntad solamente del autor, una sola voluntad, ya sea integrada por una o varias personas, y una atención a ello puede ser un acto jurídico unilateral complejo o colectivo o simple o individual. Y el acto jurídico es bilateral cuando se manifiestan dos o más voluntades con intereses contrapuestos, que se le denomina también convención. Error que cometió el Código Civil fue hacer sinónimo convención de contrato. Ya sabemos que esto es un error en el artículo 1438 porque la convención es sinónimo de acto jurídico bilateral. Sería esta manifestación de voluntad de dos o más partes destinada a crear, modificar, extinguir, transmitir, transferir derechos y obligaciones y amparado por el derecho. Cuando esta convención crea derechos y obligaciones, estamos en presencia del contrato. Y el contrato, la primera clasificación legal que el legislador menciona en el artículo 1439, es la clasificación de contrato unilateral o bilateral. Después tenemos el contrato gratuito o oneroso, conmutativo o aleatorio, principal o accesorio, real, consensual o solemne, entre otros. Ahora, si les gustaría profundizar más acerca de estas materias o entender un poco mejor, pueden dejarlo en sus comentarios, pueden enviarme algún email o en la descripción de este video pueden llegar a mi website y en la página web hay información para contactarme y también para descargar.